También, gracias Lucas. Bueno, ayer más o menos a esta hora dábamos cuenta del discurso del presidente Milei en el que hablaba de varias cuestiones vinculadas con la política de seguridad y los ejes de su gobierno, y uno de los puntos fue el que desató tanta controversia cuando afirmó que no se va a volver a permitir que bajo el paraguas de la identidad de género haya presos que apelen a esta ley para obtener beneficios, y citó algunos casos que realmente son espeluznantes, ¿no? Como alguno que pedía por la identidad de género ir a un penal de mujeres con un proceso vinculado con violencia de género y terminó violando a una interna y embarazándola. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que realmente son bien interesantes de plantear. Está con nosotros Fernando Soto, que es director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y también el abogado penalista Jorge Monastersky. Gracias a ambos por venir. Bueno, Soto, lo hablamos muchísimas veces, parecía que esto no se podía hacer porque la ley es ley, pero me parece que es importante este punto porque la manera en que el presidente lo dijo en ningún momento puso en tela de juicio la ley existente, que es la identidad de género, y todas las leyes vinculadas con la igualación de derechos. Acá el punto es que no se malutilice esta herramienta para que delincuentes peligrosos y condenados busquen atajos. Claro. Lo que dijo el presidente Milei es poner orden, enderezar el mundo al revés. Lo que estaba pasando es que se abusaban de una ley muy amplia, la más amplia del mundo, permitió que un nene de 5 años cambie de sexo, en el único país del mundo. Sí. Otra discusión, pero eso no se toca la ley en el sentido del que tiene una crisis de género y el Estado lo apoya con el cambio de identidad, sigue igual. Lo que pasaba es que eso es mentira. Entonces se utilizaba como abuso del derecho una figura que no estamos inventando, tiene 150 años. El abuso del derecho. Sí, claro. En el Código Civil de 1871. El artículo 1071. Y en el Código actual sigue el artículo 10, que dice más o menos que el ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. Quiere decir, cumplir la ley no puede ser que perjudiques a las personas. Y además dice, se considerará tal abuso del derecho cuando se desvirtúe el fin de la ley o se afecte los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Lo decía en 1871 y lo dice ahora en 2017. Ahora, yo de un delincuente no espero mucho, digamos, ¿no? De un procesado, condenado por un delito grave. No espero, o sea, si tiene un atajo, un artilugio, lo va a usar. Yo del delincuente no me sorprendo. Ahora, lo que me sorprende es que haya un juez o jueces que le den lugar a un delincuente, por ejemplo, que está preso por, no sé, cuestiones vinculadas con el género, y termine dándole lugar a mandarle un penal femenino. Sí, es meter al lobo en el gallinero, con perdón de la expresión, ¿no? Vulgar, pero es eso. Sí. Un preso que se llama, o llamaba, Gabriel Fernández, dijo, ahora me llamo Gabriela Nair Fernández. Mándenme un penal femenino. Bueno, le dijeron. Yo del delincuente no espero otra cosa, ahora el juez. Claro. Tuvimos el caso de Cantero, que dijo, me declaro mujer, heterosexual y poliamorosa. Y tengo 5 novios, hizo la lista, quiero tener entrevista con ellos libres, sin que ustedes me controlen, sin ningún tipo de restricción. Claro, que quería seguir mandando su banda y matando gente. Mató gente, lo condenaron a más de 130 años con pena acumulada. Ayer en una audiencia nos dijo Cantero, bueno, que se cuidan los fiscales. Que se cuiden la banda de los menores. Los menores, ojo, que se cuiden los fiscales. Van a matar a un fiscal. Bueno, ¿qué hizo la ministra? Le sacó todo tipo de contactos, que es más que lo de del cambio de género. Y los jueces lo avalaron, ¿eh? Los jueces, porque ves a veces... Sí, y esa habeas corpus rechazada. Una cosa decimos la otra. En el caso de Cantero, sí. Algo más, cuando los presos van presos, se les restringen todos los derechos, no solamente la libertad ambulatoria. Por ejemplo, no pueden firmar una carta de documento ni una transferencia. Tienen que pedir una autorización porque se restringe sus derechos civiles. Bueno, el derecho civil de cambio de identidad también se restringe. Entonces tendrá que demostrar que efectivamente tenía una crisis de género anterior, no en la cárcel para mejorar su situación. Que le agarró de pronto así como una crisis de identidad en el momento de que cae detenido. Si no, Fernando, ¿y esto alcanza que sea por decreto o debería ser por ley? No, la resolución regula el cumplimiento de las condiciones de la ley dentro de la cárcel. Alcanza, porque es la reglamentación de cómo un interno vive privado de su libertad. Ahora es interesante trasladártelo a vos, Jorge, porque, bueno, obviamente que va a haber una catarata de amparos, habeas corpus, etcétera, por esto de que la ley se presume el marco regulatorio general. Entonces, bueno, exceptuar de la vigencia del encuadre legal a un grupo de personas por estar en condiciones de prisión, bueno, va a generar oposición. Esto ya lo sabemos. Yo en principio celebro, me pongo contento,
de que Argentina empiece a tomar un camino de la normalidad. Nosotros teníamos normalizada la anormalidad, en el cual una ley que uno puede estar o no de acuerdo, que no es la discusión sobre la identidad de género, pero acá lo que hacían era desvirtuarlo para seguir su conducta delictiva. Sí. Mismo, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de los teléfonos celulares. Con la excusa de la pandemia, de estar en las cárceles, ¿qué es lo que hacían? Mandaban a los sicarios a matar, a secuestrar, a hacer secuestros virtuales. Entonces, de acá no se está limitando los derechos, está cuidándose a la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros tenemos acá son jueces, de alguna manera, que en los últimos 15 o 20 años son fanáticos, porque la palabra es fanático, no razonables, de algo que se llama el abolicionismo del derecho penal, que nada tiene que ver con el garantismo, que estamos todos de acuerdo, que seguramente Fernando también, sobre el debido proceso, el derecho de defensa en juicio. Sí, por supuesto. El abolicionismo, lo que no crece en las penas, piensa que el delincuente es víctima de la sociedad. Y los que estamos de alguna manera caminando de a pie, tratando de vivir en sociedad, queremos que esa gente esté a resguardo, en este caso, de quien depende el régimen penitenciario, de la ministra Patricia Bullrich, de las leyes que manda el ministro Cunio Rivarola, del doctor Soto, que hace el enlace con la justicia. Queremos vivir en normalidad, ahora, ni Jorge, más ni menos. Recién también decía Fernando Soto que, bueno, eventualmente lo que tendrá que merituar un juez es si esa crisis de identidad es previa a la detención. La pregunta es, y por eso sumamos a Natalia Montero, que es psicóloga, ¿cómo se hace una pericia en estas condiciones, teniendo en cuenta que acá no estamos cuestionando, por lo menos yo no lo estoy haciendo como comunicadora, en absoluto la ley de identidad de género? Lo que estamos cuestionando es que se utilice la ley de identidad de género para obtener atajos legales o beneficios para presos o delincuentes condenados. Natalia, ¿cómo es una pericia seria, teniendo en cuenta que hay jueces que han hecho lugar a pedidos que resultan incomprensibles? Bueno, salvo que haya corrupción en el medio, ¿no? Sí, que ese es otro aspecto, que después lo hablamos con Monasterki y con Soto. Pero una pericia seria, cuando va, no sé, un delincuente, hablo de lo del delincuente porque lo quiero poner en este contexto, porque no te estamos hablando del tema de la identidad de género en general, está fuera de discusión. Estamos hablando en un contexto de carcelario, ¿no? Donde se ve que hay la intención quizá de obtener alguna morigeración o beneficio. ¿Cómo sería una pericia seria para preguntarle o cuestionar a esta persona que viene y dice, bueno, ahora yo soy, no sé, Nair, no recuerdo el nombre. Gabriela Nair. Gabriela Nair. No soy más Gabriel. Y además Nair, ¿no? Justo. Sí. En fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, Marina, Débora y Lucas? Están aquí en la mesa. Bueno, a ver, el tema es bastante complejo, tiene como varias aristas. La realidad es que, de más está decir, me parece que tremendo esto, ¿no? de aprovecharse de una ley para esto que mencionaban recién, ¿no? El abuso de la ley en materia de sacar un provecho personal. ¿Sí? Esto es una atrocidad bárbara. Me parece que, bueno, son los artilugios de los abogados y ya sabemos, ¿no? Como decía Débora, no debería sorprendernos estas cosas, ¿sí? Se agarran de qué vamos a esperar de alguien que está en esta situación. El tema es, a ver, por ley, ¿sí? Las personas que dicen tener un género que no es el que se les asignó al nacer, ¿sí? No, o sea, basta con decir que se autoperciben con otro género como para que ya debiera alcanzar. En nuestro país la ley dice eso, ¿sí? No estamos necesitando, digamos, como un abordaje especial o un peritaje especial. En estos casos, me parece que sí va a haber que tomar cada caso individual y hacer los peritajes necesarios, ¿sí? Digo, si hay abuso de esto, es un horror y no debiera ocurrir. Tampoco es justo, ¿no? Que personas que sí realmente están conforme no lo están usando como un artilugio, sino que realmente son personas trans, ¿sí? Que se autoperciben con otro género, que caigan, digamos, en la misma... No, porque acá nadie está objetando la ley de identidad de género. Yo particularmente la respaldo y la celebro. Totalmente. Mi pregunta sería, sé que a lo mejor es una simplificación, pero en una pericia, ¿no? Si una persona va haciendo esta manifestación, independientemente de que la ley permita que simplemente la manifestación alcance, ¿qué debiera mirar un psicólogo, un profesional, para advertir si está mintiendo o diciendo la verdad?
Bueno, hay muchas cosas que tenemos que poder mirar y me parece que también en un caso así necesitaríamos hacer un trabajo transdisciplinario, ¿sí? Pienso con trabajadores sociales, ¿sí? La historia, me parece fundamental la historia de esto que planteaban ustedes recién en la mesa, ¿no? O sea, casualmente ahora que estás en esta situación legal, estás con una crisis de identidad, bueno, eso por lo menos es sospechoso, ¿sí? Digo, por lo menos me suena sospechoso. Con lo cual creo que es fundamental poder hacer entrevistas que impliquen la cuestión de la historia, una cuestión también de análisis social, ¿sí? Después, bueno, están los psicotécnicos habituales que se pueden hacer y que hacen los peritajes, ¿sí? Habitualmente, de personalidad y demás, pero que son técnicas diagnósticas proyectivas, ¿sí? Pero me parece que, sobre todo para saber si miente, si dice la verdad, si es una persona con un perfil más, con qué características, ¿sí? Bueno, básicamente eso, donde se pueden establecer más las características de personalidad. Ahora, pensando en esto que vos planteás, porque vos decís, bueno, obviamente es sospechoso que la revelación aparezca en condición carcelaria, por supuesto, pero si hubiera un caso genuino, y te lo traslado, Jorge, ahí uno puede tener la vía excepcional del recurso judicial. Yo entiendo que una persona, cuando está privada de su libertad, uno tiene que pensar en el ordenamiento de lo que es un servicio penitenciario. Es decir, la persona tiene limitado no solamente este derecho, sino otros. Bueno, una persona condenada no vota. No. ¿Estamos de acuerdo, Fernando? Estamos de acuerdo, sí. Bueno, recién decía Fernando, no firma una carta de documento, no puede hacer una transferencia Una persona bancaria. que está condenada, de alguna manera, no puede salir. Tiene privada su libertad ambulatoria, que es un derecho mucho mayor. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que nunca el Estado puede amparar el ejercicio abusivo de un derecho. Los que hacen de alguna manera esto, en esa circunstancia tan específica, están abusándose para sacar un beneficio. Este beneficio, en este caso de este juez de Córdoba, que el Consejo de la Magistratura tendría que actuar, porque hay que decirlo así, terminó con una persona violada y embarazada. Ustedes tienen el nombre, perdón, porque yo no lo tengo en este momento en la memoria, del juez. No, del juez no. Porque a veces también hay que exponerlo en ese sentido. Acá lo que pasa es que entra en la misma bolsa los certificados de buena conducta, en este caso el tema del cambio de género, o estos cursos de ukelele que hacían para hacer. Dios mío, que entra en la misma bolsa, digo, por el hecho de que también hay mucha corrupción allí. Claro, ¿no? Porque los certificados de buena conducta siempre supimos que se compran y se venden, ¿no? Bueno, ahora que el Ministerio está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, cambiaron totalmente estas cosas. Ya no hay más certificados, rápidos, amplios. Pero esto, mira, el presidente lo definió muy rápidamente y muy sencillamente. Vamos a terminar con la estupidez de esto del cambio de género de los presos. Cuando vos hablás, tomás un café con una amiga, le contás, va a decir, esto es iba a decir un delirio, una boludez, iba a decir, pero bueno, perdón, es que hablando llanamente, esto no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que tenemos que estar explicando cómo es con el derecho. Mirá, es sencillo. Si estás preso, se limitan los derechos. No te cambias de género. ¿Por qué? Porque lo tendrías que haber cambiado antes, no ahora. Y si no será un tema de cuando recuperes tu libertad de acuerdo a la condena que te espere. Exacto. Si quiere plantearlo, le vamos a decir no. Como diciendo, mira, quiero casarme. A Cantero planteó 10 habeas corpus. 10. Por suerte, a los 10 se le rechazaron. Quería casarse con un novio, tener 5 más y de ser poliamor. Sí. Mujer heterosexual y poliamorosa. Exactamente. Lo que dice Fernando está muy bien. ¿Por qué quería hacer eso Cantero? Para tener a sus lugartenientes cerca, para tener charlas reuniones privadas, que hoy tiene prohibida y vedada. Claro, que nadie pueda escuchar. Entonces, bien Fernando remarca, desde Vélez Arfiel, hace 100 y pico de años, hasta el Código de 2015 unificado, el Código Civil y Comercial en su artículo 10, hablan de que los derechos se tienen que ejercer de manera correcta, no se puede abusar, no tiene que ir en contra de la moral. Exactamente, acá lo que se estaba buscando era la vuelta para encontrar la salida, como hicieron con la pandemia con los celulares. Una locura. Es decir, están todavía detenidos. pasa en la provincia de Buenos Aires, en el sistema penitenciario de la provincia. Sí, todavía están. Y esto, viste que el presidente dijo, invitamos a las provincias. Bueno, el sistema democrático, las provincias le dan al Estado, es al revés, le dan al Estado federal algunas facultades, como hacer el Código Penal,
distribuir los impuestos, pero las facultades las tienen las provincias. O sea, el gobernador de Córdoba no puede regular el servicio penitenciario de San Juan o de la provincia de Buenos Aires. Milei no lo puede hacer en las provincias. Pero acá destacaba algo muy importante, que es una moneda de dos caras. Es los imputados con sus garantías, pero las víctimas con sus garantías. Entonces, los derechos humanos van a poner el grito en el cielo seguramente. No los escuché decir nada cuando violaron a esa presa, cuando matan a una mujer policía. No dicen nada. Los derechos humanos son de todas las personas, no son solamente un sector político. Sí, me acuerdo, ¿sabes qué? Quizá vos lo recuerdes, Fernando, de la familia de Wanda Tadei. Porque cuando el señor Hortel, que estaba a cargo del servicio penitenciario, se le ocurrió esto de los... se llamaba Batallón Militante. Los presos salían y hacían el trencito de la alegría, se disfrazaban del hombre araña, hacían fiestitas y demás. Se suponía que era para presos con condenas no graves. En una de esas fiestitas que hacían para entretener a los reclusos, aparece quien estaba... Eduardo Vázquez. Un integrante de Callejeros que está preso por haber prendido fuego a Wanda Tadei. La semana anterior lo habían condenado a prisión perpetua. Y se vio eso gracias a que se difundió el video por los medios de comunicación y se advirtió que estaba el femicida, me acuerdo porque entrevisté muchas veces a sus padres. Entonces, ahí están las víctimas. Exacto. Entonces, yo me pregunto, no sé, este tipo que fue con el cambio de género a otro penal y violó a una reclusa, que estaba condenado o en proceso, no sé si ya tenía condena por un caso de violencia. La víctima... A la víctima, ¿quién le dice algo? No a la víctima, me refiero a la reclusa que violó, sino a la víctima primigenia que lo llevó a él a estar en esta condición. Por violencia de género estaba detenido además, ese Gabriel Fernández que se llamó Gabriela después. Bueno, esto es lo que dice la ministra, tenemos que cuidar a la víctima. Por eso aparece como el mundo al revés, una estupidez, estar priorizando solamente lo que pide un detenido por la ley de género. No, hay que ver el conjunto, y en el conjunto hay que cuidar a la víctima. Y si me apuras, para mí la víctima no solamente está en igualdad de derecho con el imputado, está arriba, porque no violó la ley. Pero estamos claros, el mundo, es decir, pone en lugar que el derecho penal moderno, el protagonista, es la víctima. Es decir, Argentina venía acostumbrando, perdón que lo repita, a esto del abolicionismo del derecho penal, de que el delincuente es víctima, que no es responsable. A ver, Zaffaroni lo dijo en entrevistas. Yo me he encontrado con imputados y buscaba cómo hacerlos zafar. Bueno, de hecho, eso fue la cuna de un montón de jueces y fiscales formados. Bueno, la ley de como abogado víctimas, está perfecto, pero como juez. La ley de víctimas, que vos sabés, Fernando, también se trabajó tanto desde Usina de Justicia, muchas ONG. La víctima no tenía ni siquiera participación en el proceso, no le comunicaban. Perdóname, en provincia de Buenos Aires, con el código acusatorio, le dan una probation y lo que es la parte de la víctima no tiene un recurso para apelarlo. Sí, claro. Entonces, tenemos que darle el protagonismo, es decir, los jueces tienen que entender que la víctima realmente es la que sufrió. Después, obviamente, el Estado tendrá que hacer políticas públicas para que la gente viva de la mejor manera. Pero al que hay que cuidar es al ciudadano de bien. Totalmente. Gracias, gracias Jorge. No, por favor. Y gracias, Fernando, también por haber venido. Y a la psicóloga, a la doctora Natalia Montero, que también... Muchas gracias. Gracias por participar de la charla. Bueno, nos vamos a meter en otro tema que...